Eh, por favor, Brian Contreras. Hola, hola. Sí, ¿nos podrías, sí, buenos días, ¿nos podrías comentar en resumen qué fue lo que hemos analizado con respecto a la modulación digital? ¿Puedo abrir mis apuntes, profesora? Para ser Sí, sincero, no me adelante. acuerdo muy bien. Permíteme Sí, abrir. sí, sí, sin problema, para eso son. Bueno, ahorita en lo que busco mis apuntes, si no mal recuerdo, habíamos visto las comparativas y las ventajas más que nada referente a una señal, ay, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, de una analógica a una digital, todo lo que interviene, todos los procesos que también pues llegan a conllevar. Y también había mostrado, pues el diagrama de bloques que usted pues, que nos explicó que tenemos en pantalla. Ujú, Y, ay, ¿qué otra cosa? Y pues igual nos explicó lo que era el ASK, que era la modulación digital de amplitud, ujú, lo que era ay, ¿cómo se llama la ecuación? Una ecuación que era BASK respecto al ujú, tiempo, y ujú, nos explicó pues, qué significaba cada una de sus partes de esta ecuación, que era igual a uno más BM referente al tiempo entre corchetes, que era la amplitud sobre 2. Si no me recuerdo, coseno de WC respecto al tiempo. Igual nos explicó cada parte que conllevaba y cómo la pudiéramos emplear en una señal, pues sí, digital, que era pues cuadrada, ¿no? De ceros y unos. Y la codificación de, ay, ¿qué codificación también? NR no sé qué, ujú. algo así. No me NRZ. acuerdo. Ajá, Ujú, exacto, eso también. ujú, Es como a muy amplios rasgos. ujú. Sí, 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 muchas gracias. Daniela, sí, ¿qué podrías complementar de lo que dijo tu compañero? Pues analizamos también el comportamiento en las gráficas, bueno, cómo son los pulsos en, Ujú. en algunas y las fórmulas que nos pueden servir para sacar la señal que necesitamos. Ujú. Ajá, entonces podemos decir que la diferencia fundamental entre un modulador analógico y un modulador digital, ¿cuál es, Ana? Pues la señal moduladora, ¿no? Porque ahora va a Exactamente. ser digital, una señal digital. Ujú. Exactamente, Ana. Muy bien. Y bueno, Edgar David, analizamos la parte de cuál sería el comportamiento de la onda modulada en ASK cuando la señal moduladora tome cierto voltaje. Eh, ¿Cuál era el objetivo de aplicar la codificación NRZ a la señal digital de entrada, Edgar? Edgar David, ¿no está? Edgar Rojas, Yo, maestra, buenos días y feliz día buenos días. por lo de ayer. Ajá. Contestó mi compañero Edgar David. ¿Quiere que yo conteste o él? Es que sí que no tiene micrófono. Seguimos Ujú, y ya más adelante ya regresamos con él. ok. Edgar, Ujú, vuelvo a preguntar cuál es el efecto de la onda ujú. modulada en ASK cuando la señal moduladora toma diferentes voltajes. Era lo de ver la señal con números binarios, bueno, con código binario, Ujú, para ver la amplitud o me parece el tiempo, no recuerdo. Me parece que era el tiempo, ¿no? ujú, Para ver cuánto demoraba. También otra cosa que quería agregar, lo de la diferencia entre la señal analógica y digital. ¿Era también la inmunidad al ruido o me equivoco, maestra?
No, la pregunta específica fue ¿cuál es la diferencia entre la modulación analógica y la modulación digital? O sea, la Ah, diferencia ok. fundamental, eso de que es inmune el ruido, se podría ser una ventaja de las Ah, ok. comunicaciones digitales, pero en Ujú, realidad no sería una diferencia porque en realidad el ruido se adiciona a cualquier señal, y nada más ujú, que en las señales digitales, pues es más fácil eliminar este ruido. ¿Sí? Sin embargo, ok. la pregunta había sido que cuál era la diferencia fundamental entre las dos modulaciones. Ajá. Pero en realidad, como contestó su compañera Ana, de forma precisa, sí, nada más es el tipo de señal de entrada. Si a la entrada del modulador entra una señal digital, pues vamos a aplicar alguna de las técnicas digitales. Y si a la entrada del modulador la señal de información es analógica, pues vamos a utilizar alguna de las técnicas de modulación analógica. Ujú. Y Ok, ahorita la maestro. pregunta que yo le hago a usted es, Ujú. eh, ¿cuál es el efecto en una onda modulada ASK cuando cambia de estado la señal moduladora? Acuérdate que la señal moduladora es una señal digital y Ujú. solamente tiene dos estados o dos amplitudes. ¿Cómo va a ser ese efecto en la onda modulada NASK con estos cambios de estado? ¿Se va a ampliar? Ay, no recuerdo. O, o Ah, sea, se pues ahí va. tenemos la ecuación, ¿no? Aquí Ujú, tenemos la la ecua‌ción. ecuación. Ujú. Ujú, Y aquí podemos ver que aquí yo tengo una señal coseno, ¿estás de acuerdo? sí. Si a esa señal coseno yo la multiplico por un factor, ¿qué cosa va a cambiar de esa señal? ¿Quieres que cambie su frecuencia, su amplitud, su fase? ¿Qué cosa cambiará? Si a Su amplitud. una señal cualquiera, en este caso una señal coseno, Ujú, yo la multiplico por un valor, ¿qué cosa se va a alterar? su amplitud. Su O me amplitud, equivoco. Ujú, exactamente, su amplitud. Entonces, esa variación de amplitud, si te das cuenta, dependen de esta variable, porque esta es una constante, esa no cambia, ¿sí? Y va a depender de esta variable. ¿Qué es esa variable? ¿Qué me representa? la moduladora. La moduladora. Ajá. Entonces dijimos que la moduladora tiene dos estados, ¿sí? Es uno lógico o cero lógico. Después de codificarlo con NRZ tenemos un volt o menos un volt. Ujú. Entonces, Ujú, la pregunta es, ¿qué va a pasar si esta BMDT cambia de estado? Ya entendimos que se va a modificar la amplitud de la portadora, ¿estás de acuerdo? sí. Pero ¿cómo va a ser la amplitud de la portadora cuando BMDT vale un volt? Más. Ay, no sé cómo explicarlo. Más amplia, más. ¿Se va a durar más o no? No, de hecho la amplitud de la portadora va a quedar como estaba originalmente. A es la amplitud de la portadora. ¿Sí? Entonces, si esto vale 1 más 1 me da 2. Dos. Ujú, 2 entre 2, uno. 1. Entonces sigue quedando A. ¿Estás de acuerdo? Ujú, Sigue queda A solita. Y entonces me queda A por el coseno de omega c de t. Y A por el coseno de omega c de t, pues es la portadora. ¿Estás de acuerdo? sí, maestro. Entonces, cuando BMT vale un volt o está en un estado de 1 lógico, yo voy a tener a la portadora con una amplitud exactamente igual a la que tenía en reposo, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la señal moduladora ahora es un cero lógico? ¿Qué voltaje va a tener si es un Es cero lógico? cero. Bueno, es que quedaba dos entre dos en el anterior, ¿no? Ahora quedaría Sí. Ajá, cero, pero ¿no? acuérdate que ya ahorita para usar esta ecuación ya codificamos nuestra señal con NRZ.
Ajá, o sea, un 1 lógico es un volt. Y un 0 lógico, ¿qué voltaje es? 0 volt. Menos 1. Ah, -1, sí, cierto. Menos 1. Ajá. Entonces, ahora, ¿cuánto vale Vm de t para 0 lógico? -1. Menos 1. Ajá, Ajá, sí, menos 1. Y ok. entonces, ¿qué va a pasar con la amplitud de la portadora? Se va a modificar igual, o sea, va a ser 0, ¿no? Bueno, Va a no, ser 0. no. Entonces, Ujú. podemos decir que cuando Vm de t es un 1 lógico, la portadora queda tal cual. Y cuando es un 0 lógico, la portadora toma una amplitud de 0 volts. 0. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto va a ser como si prendiéramos y apagáramos un foco. ¿Estás de acuerdo? Si hay un 1, Sí, el foco se enciende. Si hay un 0, el foco se apaga. Y así va a ser. Estos cambios de amplitud los va a tener dependiendo de los bits que compongan a la señal BMDT, que es la señal de información. Ujú. Entonces, eso fue lo que ujú, analizamos la clase anterior con respecto a ASK. Y aquí nosotros lo tenemos de forma gráfica. ¿Sí? Tenemos nuestra señal de información. Tenemos esa misma señal de información, pero codificada con NRZ. ¿Sí? Tenemos una sí, señal portadora y la modulación ASK, que donde hay un 0 lógico, el voltaje se hace 0, para un 1 lógico, la portadora pasa tal cual. ¿Sí? Y vemos que esto la amplitud va subiendo o perdón, se mantiene igual o se hace 0, dependiendo del estado del bit. Ujú. Eso fue lo que ok. analizamos la vez Sí. pasada. Ahora, gracias, Edgar. Edwin. No, gracias, maestro. Edwin. Sí, maestra. Ajá. Ahora, ¿qué analizamos de FSK? ¿Te acuerdas? Podemos partir de esta ecuación. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí. Bueno, por lo que recuerdo es que, por ejemplo, cuando se presenta una frecuencia más alta, lo que ocurre es que la frecuencia ahora sí que mm, en la señal modulada Ajá. es donde se presenta el cambio, o sea, aumenta o disminuye la frecuencia dependiendo de la señal de la modulada. Exactamente, dependiendo del estado de la señal moduladora, que es Ujú, que tenemos aquí. ¿Sí? Esta señal moduladora, volvemos a repetir, es una señal digital que tiene dos estados. Después de codificarlo por NRZ, vamos a tener que un 1 lógico se representa como un volt y un 0 lógico como menos un volt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ujú, ¿qué también podemos observar? En el caso anterior, BMDT estaba de este lado. ¿Estás de acuerdo? sí, Es decir, afectaba qué cosa de la portadora en el la caso anterior, amplitud la amplitud. ¿Y ahorita dónde está? ¿Está acá? en, ¿Qué cosa en en qué influye? ¿O qué cambia BMDT? ¿Qué afecta? la frecuencia. La frecuencia. Entonces, por eso este se llama FSK, que es modulación por desplazamiento de frecuencia, porque lo que se va a variar es la frecuencia. ¿Y qué crees que pase con la amplitud? Se mantiene, va a ser, o sea, no se va a ver afectado, Ujú. va a Va a mantener ser la igual. misma que la portadora en reposo, exactamente. Entonces, lo que va a cambiar aquí es la frecuencia. Aquí podemos observar que ese cambio de frecuencia, este valor de FC es constante, ¿estás de acuerdo? Nosotros Sí, lo definimos y es constante. Este valor de delta F, al calcularlo, se nos hace un valor constante también. mm, ¿Qué es lo que varía? y Pues la amplitud de la modulada, exactamente, de ujú, la señal moduladora. ujú. Entonces, ¿qué crees que pase cuando BMDT tome un estado de 1 lógico? ¿Qué amplitud va a tener BMDT?
como cuando la amplitud de la moduladora es 1. Exactamente, ajá, un Ok. volt. Cuando tiene un 1 lógico, la amplitud de la moduladora es un volt. Ujú. Entonces, si nosotros sustituimos aquí el valor 1, nos queda que la frecuencia de la portadora va a valer ¿cuánto? O sea, se va a mantener igual que Eh, o no porque puedo, si no, este valor se hace 1, me queda ajá, Fc más delta F, ¿estás de acuerdo? sí, Quiere decir que la frecuencia de la portadora se incrementa delta F. Ujú. ok, ¿Y qué ujú. pasa cuando esta señal BMDT que yo tengo aquí es un cero lógico? ¿Qué voltaje va a tener? Mm, 0, Acuérdate que ya pasó por NRZ. ok, no, ese sí Ajá. no, Cuando es un no cero sabría lógico, contestar. dijimos que una vez codificado con NRZ, cuando es un uno lógico, BMDT toma un valor de 1 volt. Y cuando es un cero lógico, BMDT toma el valor de menos 1 volt. Por eso se llama NRZ, no Mm, retorno a cero. Quiere decir que ningún estado de bit cae en cero. Caen en 1 o en menos 1, pero no en cero. mm, ok, Entonces, sí, sí. ajá, entonces, ¿qué pasaría si BMDT toma un valor de cero lógico? Entonces decrementa en relación a delta de F Ajá, quedaría FC. menos delta F. Ajá, entonces, ¿qué pasa con la frecuencia de la portadora? Se está disminuyendo, Ujú, ¿sí? Entonces, tomando como referencia la frecuencia de la portadora, la frecuencia sube o baja un factor delta F dependiendo el valor de la señal moduladora. Si la señal ujú, moduladora es un 1 lógico, la frecuencia de la portadora aumenta para ese intervalo de tiempo cuando hay un 1 lógico. Y la frecuencia de la portadora disminuye en el tiempo que dura un bit que está en un estado de cero lógico. ¿Sí queda claro? sí, sí, bueno. Entonces, eso fue lo que analizamos la clase pasada. Y bueno, aquí están las ecuaciones y el chiste es de que nos queda aquí, si tú observas, Fc más delta F y Fc menos delta F, ¿sí? Y entonces podemos decir que Fc más delta F la consideramos una frecuencia de marca y Fc menos delta F como una frecuencia de espacio, ¿sí? Nada más es otra forma de representarlo, es lo mismo, Ujú, ¿sí? Muy bien. sí, Entonces, nos fuimos a este diagrama que tenemos aquí y en este diagrama nosotros analizamos, que qué teníamos que hacer para poder representar la frecuencia de la señal digital en términos de hertz, porque voy a preguntarle a Eliseo. Eliseo, ¿estás? Ajá. Eliseo, Sí. ¿te acuerdas en qué términos o en qué unidades se expresa la frecuencia o la velocidad de repetición de los bits de una señal digital? En Hertz. En una señal digital. Porque hertz, ¿qué Sí. significan? ¿Qué significan los hertz? ¿O qué me representa un hertz? La velocidad, bueno, la cantidad de ciclos, ¿no? Exactamente, la cantidad de ciclos en un segundo. ¿Estás de acuerdo que, como lo vemos en esta imagen que tenemos aquí abajo, si le alcanzas a ver la que estoy seleccionando? Ujú. ¿O no se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí podemos decir que un ciclo es cuando la señal se empieza a repetir. ¿Estás de acuerdo? En una señal periódica es fácil encontrar este ciclo, sí, determinar este ciclo o determinar el periodo de este ciclo. ¿Estás de acuerdo? Eso es en una señal Sí. analógica. Pero en una señal digital, como esta que tenemos aquí,
¿Cuál va a ser sus ciclos? ¿Cuál va a ser su ciclo de esta señal digital? ¿Cómo podemos determinar un ciclo en esta señal? Y podemos, si como se observa ahí, tenemos una gran variación de estados de bits o de combinaciones de los estados de bits. ¿Queda claro? Entonces, Ajá. en una señal, por eso en una señal digital no utilizamos hertz para representar su frecuencia. ¿Qué utilizamos, Eliseo? Cómo sube y baja, ¿no? Sí, Ujú. Su, bueno, sí es alto y bajo, ¿no? alto o bajo, pero ¿cómo se mide esa velocidad de repetición? ¿Estás de acuerdo que en una señal analógica la frecuencia de repetición de los ciclos se mide en hertz? Porque yo puedo determinar cuántos ciclos hay en un segundo, ¿sí? Por eso se Ajá. mide en hertz. Pero en una señal digital, ¿cómo puedo medir esa velocidad de repetición? ¿En pulsos o...? ¿Estás de acuerdo que acá son ciclos por segundo? Ajá. ¿Y acá qué es? ¿Pulsos por segundo o...? Bueno, pulsos o bits, más bien se Ah, conoce o como bits, bits, ajá. ¿no? Bits por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué análisis hicimos de esta tabla la clase pasada? ¿No te acuerdas? No, no recuerdo. No, no te preocupes, vamos a preguntarle a Ernesto. Sí, profesora. ¿Tú te acuerdas qué análisis hicimos en esta tabla? ¿Para qué usamos esta gráfica que tenemos aquí? Era para, poníamos lo de la frecuencia, pero en bits, ¿no? O sea, de una analógica a una digital. La frecuencia en bits, no me queda muy claro. O sea, bueno, teníamos una frecuencia que era en hertz y la poníamos en bits, ¿no? Yo creo más bien era al revés, ¿no? Ah, perdón, sí, de bits a hertz. Ajá, sí, y decíamos que, ¿por qué la frecuencia de la señal digital expresada en hertz, dijimos que era FB entre 2? Esa era la máxima frecuencia fundamental de la señal digital expresada en hertz. ¿Por qué? ¿Por qué FB entre 2? Porque nada más tengo dos valores. Pero, ¿de dónde salen esos dos valores? Del 0 y el 1. Ujú. A ver, vamos a preguntarle a Gustavo Gómez. No se encuentra, profa. Dijo que iba a salir al veterinario. Bueno, entonces se quedó nada más conectado. Sí. Bueno, Sado. Mm, Ajá. ¿Usted recuerda por qué FA es igual a FB entre 2? Sabiendo que FA es la frecuencia fundamental en hertz de la señal digital de entrada. Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión, que FA era igual a FB entre 2? Ajá, muy bien. Guillermo. Sí, profesora. Ajá. Bueno, me acuerdo que había comentado porque que era como la expresión mínima de representar un ciclo en una señal digital, ¿no? Algo así. O se utilizaban dos bits para representar. Es que no me acuerdo muy bien, pero había dicho algo así, ¿no? Que se dividía entre dos porque la forma de representar un ciclo muy pequeño en una señal digital eran dos estados, ¿no? Cuando era un uno y un cero, algo así. Medio me Ujú. acuerdo de eso. Sí, precisamente. Sí, que decimos que para que nosotros podamos considerar un ciclo de la señal,
pues podrían haber 1001 combinaciones en una señal digital. Sin embargo, la mínima combinación sería cuando hay un cambio de un alto a bajo o de un bajo o de un alto a bajo o de un bajo a alto, ¿sí? Cualquiera de esas dos combinaciones sería la mínima combinación y a partir de ahí podríamos decir que sería la mínima, a partir de ahí se empezaría a repetir la señal, ¿no? Entonces eso hace que es como si esto fuera la frecuencia o el cambio más rápido que podamos tener. Eso quiere decir que tendríamos la máxima frecuencia, ¿sí? Entonces es FB entre 2 porque FB es la cantidad de bits que se van a representar en un determinado tiempo, ¿sí? Sin en cambio se divide entre 2 porque precisamente esas 2 bits me permiten la combinación más pequeña de cambio en una señal digital. Entonces por eso habíamos dicho que a partir de aquí esto tendríamos que tomarlo como que es súper importante tener en mente que la frecuencia fundamental de la señal digital de entrada expresada en Hertz va a ser igual a FB entre 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después de esto, íbamos a pasar a la representación en tiempo de una señal, de una señal de entrada digital. Y entonces para eso lo que voy a hacer es copiar este que está aquí. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Yo necesito hacer o realizar la representación en tiempo de una onda modulada en FSK, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo tengo como señal de información o señal moduladora, es la información que yo quiero transmitir, una imagen binaria, ¿sí? Y aquí tengo una pequeña representación de una imagen binaria. Esta es una imagen de 3 por 3 píxeles. Y es una imagen en blanco y negro. ¿Sí? Si yo utilizo MATLAB para poder leer esta imagen, entonces y almacenarla en una variable, entonces podremos decir que en la variable X yo voy a tener almacenado los valores de 1, 0, 1, considerando que el blanco es un 1 y el negro es un 0. Entonces me quedaría 0, 1, 0, que es la segunda fila, y 1, 0, 1, que es la tercera fila. Y entonces MATLAB me lo va a representar como una matriz de 3 por 3 valores o datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si observan cómo hablando de una imagen, estamos hablando de píxeles, ¿sí? Sin embargo, al nosotros tratarla y almacenarla o procesarla y almacenarla en una variable, pues ya estamos hablando de datos o valores, ¿sí? Entonces, estos valores, yo necesito, si ustedes se acuerdan, generalmente para hacer la representación en tiempo, generamos nuestra señal digital de esta forma, ¿no? En forma de vector, no en forma de matriz. Entonces, ¿cuál se tendría que ser el paso necesario para poder realizar una modulación FSK? Si yo lo tengo en forma de matriz, ¿cuál sería el primer paso que yo tendría que hacer? Julio, Daniel. Pues representarla así como dice, en forma de bits. En forma de bits. Ya está en bits. Aquí ya la tengo.
pero resulta que tengo una matriz. Y acabo de comentar que generalmente nosotros para hacer la representación del tiempo lo manejamos como vectores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tal vez podríamos hacer varios vectores y representarlos así. Podría ser, ¿no? Este es un vector, este es otro vector, este es otro vector, y los puedo ir concatenando y almacenando en otro vector, ¿no? Podríamos hacer eso. Entonces vamos a llamar x2 y dice voy a tomar la fila 1, que es 1, 0, 1, lo voy a concatenar con la fila 2. ¿Concatenar qué es? Leonardo. Leonardo González. ¿No se acuerdan? Brisa, ¿qué es concatenar? ¿Relacionarlos? ¿Cómo los relaciono? ¿Por su parecido? ¿Por el número de elementos? ¿O qué? ¿O cómo determino la relación que hay? No, pero eso no es concatenar. ¿Qué es concatenar, Leonardo Monroy? Sería, bueno, en este caso sería como juntar los vectores. Sí, simplemente juntarlos uno seguido de otro, ¿no? Entonces tengo Sí. la primera fila. Sí, muchas gracias, Leonardo. Tengo la primera fila. Concateno con la siguiente fila, que es 0, 1, 0. Y la tercera fila, 1, 0, 1. Y aquí ya tengo mi vector, ¿no? Inclusive, si nosotros hay una función en MATLAB que convierte de matriz a vector, nada más que MATLAB lo hace por columnas. Es decir, primero lee este elemento, primero lee este, luego lee este, luego lee este, luego lee este, luego este, y así sucesivamente. MATLAB lo hace por columnas, y en este caso yo lo hice por filas. Entonces, lo más recomendable es hacerlo por filas, porque es más, digamos que es un poquito más como entendible que como por sentido común. Ajá. No porque se vea más bonito ni nada, sino como por sentido común generalmente analizamos las matrices por filas, no por columnas, ¿sí? Pero aquí, bueno, es independiente, ¿no? Entonces, yo lo hice así, pero se puede hacer de la otra forma, no hay problema, ¿ok? Entonces, yo ya tengo ahí mi vector, ¿están de acuerdo? Yo ya tengo mi vector de datos, tengo mi señal moduladora. Y entonces, después, ya que lo tengo en ceros y unos, ¿qué tendría que hacer Gustavo Muñoz? Graficarlo. Bueno, Graficarlo. Ajá, sí, podría ser, pero supongamos que ya lo grafiqué. ¿Y ahora qué ay, hago? pues cambiar los valores de 0 y 1 a voltaje, ¿no? Bueno, Exactamente. Esto lo codifico. ¿Con qué lo codifico, Gustavo? pues Se pues llama NRZ. Significa no retorno a cero. Entonces, ya que lo codifico, entonces a la salida, ¿qué obtendría Gustavo? Vamos a guardarlo en X3. ¿Qué te parece? 1 menos 1, Ujú, 1 ujú, menos 1, ujú, 1 ujú, menos 1, ujú, 1 ujú, menos 1, 1. ujú, ujú. Muy bien.
Entonces ahí ya tengo mi señal de entrada codificada. Muy bien, gracias, Gustavo. Entonces ahora que ya que tengo esto, ahora ¿qué haría, Omar? No sé si sería volver a graficar, pero ya con la señal de entrada ya codificada, con esos valores. Ajá, sí. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se te ocurre? No sé si aplicando lo mismo ¿Te que acuerdas que habíamos tenemos hecho. una ecuación? ¿Te A acuerdas que ver. tenemos una ecuación? Ah, ya la ecuación. Ajá. ¿Estás de acuerdo que a la ecuación ya le ponemos los valores de la señal ya codificada, la señal moduladora codificada? Ujú. Entonces, aquí, ¿qué ecuación aplicaría? No sé si la de ¿cómo se llamaba? La de la frecuencia fundamental máxima. No, esa ahorita vamos a hacerla a un ladito. Esa no. Estamos hablando de una modulación FSK. FSK. ¿Qué ecuación nos representa la modulación de FSK? No sé si sería FM, que sería igual a FC más alfa F. No sé si me estoy confundiendo. FM igual a FC más delta F. Ajá. Pero esa parte de qué ecuación salió. No sé si me estoy confundiendo con el espectro con algún espectro o algo así. Sí. Ahorita estamos en la representación en tiempo. Ujú. No estamos en el espectro de frecuencias. FSK. Lo acabamos de analizar hace un momento, ¿no? Decíamos que una modulación en FSK es igual a S por el coseno de 2pi que multiplica a FC más BM de t por delta F y todo eso por el tiempo, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Sientes que no lo ubicaba la fórmula. ¿Ya lo ubicaste cuál es? Sí, ya. A ver, dímela. ¿Es coseno? Sí, pero antes de eso, Lo siento, ¿es coseno? vamos a ponerle B de FSK. B de con FSK respecto a entre tiempo Ajá. igual a S coseno. Ajá. Ya entre corchetes 2pi. Ya después entre paréntesis FC más FC más VM. BM de t. Ajá, alfa F. Delta F. Delta F por el tiempo. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Entonces Sí. ahora nosotros necesitaríamos usar esta ecuación, pero ¿cómo te imaginas que la vamos a aplicar si BM de t es un vector? ¿Qué crees que suceda? A ver, no te preocupes, vamos a ver quién quiere participar, quién tiene una idea, qué podemos hacer. Ya graficamos a SK, ¿se acuerdan? Vamos a regresar a SK. Lo voy a poner acá. Acá ya graficamos a SK. ¿Están de acuerdo que ahorita ya tenemos esta parte de aquí? Tenemos esta, inclusive ya tenemos esta porque ya conocemos, ya en la ecuación ya dijimos S, ya dijimos FC. Ajá, entonces ya tenemos esto. Queremos encontrar algo como esto, pero en este caso no estamos modulando en amplitud, estamos modulando en frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que para el tiempo de duración de un cero lógico voy a tener cierta frecuencia y para un 1 lógico voy a tener otra frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usaríamos esa ecuación
que acabamos de escribir para este vector de tiempo. ¿Alguien que tenga alguna idea cómo sería? Sería evaluando cada -1 y 1 en función del t de tiempo. Ujú, exactamente. ¿El tiempo sería el mismo para todos? Bueno, sí, sí sería, ¿no? Para todos. Bueno, por ciclo, por periodo. Ajá, más o menos, ¿no? Tendríamos que tener, ¿estás de acuerdo que para el tiempo de duración de este bit que tenemos aquí, yo tengo que evaluar la señal, ajá, y ver qué respuesta me da? Para el tiempo de duración del siguiente bit, dependiendo de su estado, tengo que evaluar y saber qué resultado me da. Y así tengo que hacerlo para cada tiempo de duración de cada uno de los bits. O sea, sí puede ser el mismo vector de tiempo, pero evaluado en diferentes intervalos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Yo tengo aquí mi vector de la que me representa la señal codificada en NRZ, la señal de información. ¿Sí? Entonces yo voy a tener para un tiempo 1, le voy a llamar así, va a ir de 0 hasta el tiempo de duración del bit 1, le voy a poner así. Entonces, en ese intervalo de tiempo, yo voy a tener que B de FSK con respecto a ese tiempo 1 va a ser igual a S por el coseno de 2pi FC más BM de T, que multiplica a delta F, ¿sí? Pero BM de T para el primer caso, ¿cuánto vale? Ramírez Cruz. Sí, maestro. Ajá, ¿cuánto vale BM de T para el primer intervalo de tiempo? Sería 1, ¿no? Sería 1. Entonces, ¿estás de acuerdo que estoy hablando de una frecuencia de marca? ¿Sí? Es decir, tengo Fc más delta F. ¿Sí? Aquí tengo Fc más delta F. Por el tiempo 1. Y entonces, todo este intervalo de tiempo voy a evaluar la señal en estas condiciones. ¿Sí? Después va a haber un tiempo 2, va a ir de donde me quedé, que es el tiempo del bit 1, hasta el tiempo de duración del bit 2. Y entonces voy a volver a evaluar la ecuación B de FSK del tiempo 2 para S coseno de 2pi. Pero ahora, ¿qué va a pasar, Jesús Ramírez? ¿Qué va a pasar para este intervalo de tiempo? ¿Cuánto va a valer BM de T? Sería -1. -1. Entonces tendría Fc menos delta F para el tiempo 2. ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo voy a hacer para el siguiente. Va a ser un tiempo 3 en el intervalo de tiempo de donde se quedó el segundo bit hasta el tiempo de duración del tercer bit. ¿Sí? Y voy a volver a evaluar la ecuación. B de FSK de T3 va a ser igual a S por el coseno de 2pi FC, pero ¿cuánto vale el bit 3, Jesús? 1. 1, entonces le voy a sumar delta F y lo voy a evaluar con el tiempo 3. Y esto mismo lo voy a repetir, ¿cuántas veces, Jesús? N bits, bueno, el número de bits que esté compuesto el vector, ¿no? En este caso tengo 9, ¿estás de acuerdo? Esto lo voy a repetir hasta T9.
que va a ser el tiempo de duración del bit 8 hasta el tiempo de duración del bit 9. Y B de FSK del tiempo 9 va a ser igual a S por el coseno de 2pi FC. El bit 9 tiene un estado de ¿qué, Jesús? De 1. De 1, entonces tendría que ser FC más delta F por el tiempo 9. Ajá. Y entonces, si ustedes observan, estoy evaluando la portadora dependiendo del estado de bit, pero solamente el tiempo de duración de cada uno de los bits. Ajá. ¿Sí queda claro? Entonces estamos de acuerdo que aquí yo voy a tener una señal, si esto lo represento en tiempo, yo voy a tener una señal que tiene amplitud S menos S, y aquí vamos a tener una señal coseno con una frecuencia. Vamos a proponer valores. Vamos a proponer que FC es igual a, ¿qué les gusta? 60 kilohertz y delta F es igual a 5 kilohertz. Entonces la frecuencia de marca es FC más delta F, o sea 65 kilohertz. La frecuencia de espacio es FC menos delta F igual a 55 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos que esto sería una frecuencia de marca. Tengo 65 kilohertz. Entonces aquí en este intervalo de 0 al tiempo de duración del bit 1 voy a tener 60. 65 kilohertz. Ajá. En este intervalo de tiempo tiene una amplitud S menos S, y ahora el tiempo empieza en tiempo de duración donde termina el bit 1 a donde termina el bit 2. En ese intervalo de tiempo yo voy a tener una frecuencia de ¿cuánto, Salvador? Sí, maestra, perdón. Ajá. En ese intervalo de tiempo, al estar evaluando esta ecuación, ¿qué frecuencia voy a tener? De 55 kilohertz. Exactamente. Entonces aquí tengo una frecuencia más baja. ¿Ya vieron? Entonces todas estas ecuaciones que yo tengo aquí, estas 9, van a oscilar en estos dos posibles estados, ¿sí? Dependiendo del bit de entrada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Todo bien, profesora. Sí, entonces, a ver, vamos a mostrar cómo, no sé si lo tengo por aquí, cómo quedaría la señal. Aquí quedaría así, ¿no? Ya tengo mi señal en su forma codificada con NRZ, ¿sí? Y aquí voy a tener la señal, modulada en FSK, ¿sí? Donde tenemos una frecuencia de marca para un 1 lógico y tenemos una frecuencia de espacio para un 0 lógico, ¿sí? Frecuencia alta, frecuencia baja. ¿Sí, muchachos? Y así quedaría nuestra representación en tiempo de nuestra imagen binaria de 3 por 3. Y entonces ya vieron que no es difícil, es lo que hacemos matemáticamente, lo podemos expresar con cualquier señal digital, no importando si es una imagen, si es un audio, si es un video, si es un texto, todo se representa en forma binaria finalmente. Ya que tenemos esa secuencia binaria, pues nada más la vamos a modular dependiendo de la técnica que nosotros queramos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo, maestra, bueno, no es una pregunta, ¿le podría poner al ejercicio? Es que se me desconectó tantito el internet y no lo vi, no lo pude copiar todo. Muchas gracias. Sí, por nada. Aquí empieza. Ok, permítame tantito. Sí, me dices.
esa ya la saqué captura, maestro. A ver, voy a bajarle más. Ujú. Ahí. Ok, permítame. Ujú. Ujú. Ya Y le saqué esta. Ok, maestro. Muchas gracias. ujú. Sí, y Sí. finalmente queda así, ¿no? Ya juntando todas las señales, finalmente nos quedaría de esta forma. Ok, permítame. Ujú. Muchas gracias, Ujú. maestro. Ujú. Bueno, pues aquí, si ustedes observan, podría suceder que la señal o la señal analógica termine en un punto dado, en una señal, en un intervalo de tiempo, y termine y empiece en otro punto, en otra, al empezar otro nuevo bit, ¿sí? Entonces podría haber un cambio abrupto en la señal. Entonces, les voy a mostrar esto que tengo aquí. Permítanme. Ujú. Entonces aquí, si ustedes observan, es lo que yo les comento. Voy a hacer más grande para que lo vean. Miren, aquí tenemos un intervalo de tiempo donde estamos evaluando la portadora para una frecuencia de marca. Quiere decir que aquí hubo un uno lógico, ¿sí? Este es el tiempo de duración de un uno lógico. Termina en este punto que está aquí. Sin embargo, para cierta frecuencia de marca, evaluado en ese mismo intervalo de tiempo, o en ese mismo instante de tiempo más bien, podemos ver que inicia aquí y podemos ver que aquí hay una discontinuidad en la señal. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. ¿Sí? Estas discontinuidades pues no afectan tanto la señal, sin embargo podríamos evitarlas. ¿Para qué? Pues para que la señal se vea continua como lo observamos acá en esta gráfica que tenemos a la derecha. Podemos ver que esta señal, al tener este cambio de frecuencia, pues se mantiene la continuidad. ¿Sí lo observan? Sí. Sí, muy bien. Entonces, para yo poder evitar estas discontinuidades, pues una opción es que yo defina los valores de la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. ¿Cómo las voy a definir? Las voy a definir mediante esta ecuación que yo tengo aquí marcada en azul, que dice que la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio se pueden determinar multiplicando un factor n por FB entre 2. Si ustedes se acuerdan, FB entre 2 dijimos que era la frecuencia fundamental en Hertz de la señal digital de entrada. Entonces, ese valor de n es un valor cualquiera, simplemente tiene que ser un valor entero y tiene que ser impar. Y también tenemos que considerar que como la frecuencia de marca es mayor a la frecuencia de espacio, ese valor de n debe de ser mayor de la frecuencia de marca que el valor de n de la frecuencia de espacio. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a poner, creo que acá se ve un poco más claro. Bueno, pues aquí si ustedes observan, en la parte de arriba tenemos
2 bits de una señal digital. ¿Sí? Dice que esta señal digital tiene una velocidad de repetición de bits de entrada, o sea, una FB, de 1 kilobit por segundo. ¿Qué me representa este 1 kilobit por segundo? Vamos a preguntarle, y vamos con Salvador. Yael, ¿qué me representa este valor de 1 kilobit por segundo? O sea, ¿qué me dice ese valor? Los números de bits por segundo en cada ciclo. Exactamente. Entonces, si en un segundo yo tengo 1000 bits, ¿cuál es el tiempo de duración de cada bit? A 16 punto 666 milisegundos. ¿Eso de dónde salió? A ver, platíquenos cómo hizo la operación. Dividí. No, estoy mal. Ajá, porque dice que en un Es, segundo tengo 1000 bits y yo quiero saber entonces cuánto es el tiempo de duración de cada bit. es .06 segundos. Perdón, ya no escuché el último número. ¿Punto 00 qué? .06. Punto 06. A ver, platíquenos de dónde salió eso. Dividí el segundo, los 60 segundos, entre los 1000 bits. No, dice que hay 1000 bits en un segundo, no en 60, en un segundo. No, ya me confundí. Aquí dice que yo tengo 1000 bits o 1000 cambios en un segundo, no en 60, en uno. Ya, entonces sería .001 Ajá, punto 001 ¿qué? segundos. Punto 001 segundos, o sea, un milisegundo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, por eso es que yo tengo aquí que el tiempo que tarda un bit es un milisegundo. ¿Ya vieron de dónde salió este milisegundo? Sí. Entonces, este valor depende de la velocidad de bits de entrada, ¿sí? Entonces, en el caso del ejercicio que estábamos haciendo hace un momentito, si ustedes recuerdan, yo definí varios valores de t, ¿sí? Podríamos decir que t1 va de 0 a 1 milisegundo, t2 va de 1 milisegundo a 2 milisegundos, t3 podría ir de 2 milisegundos a 3 milisegundos y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, sí. Entonces, aquí yo ya tengo que si yo defino la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, yo tengo que dar un valor de n. ¿Están de acuerdo? Entonces, y como la frecuencia de marca es igual a fc más delta f, y la frecuencia de espacio es fc menos delta f, entonces, ¿quién debe de ser mayor? ¿La frecuencia de marca o la frecuencia de espacio? Oscar. ¿No está Oscar? ¿Aldair? Sí, profesora. ¿Sí escuchó la pregunta o la vuelvo a repetir? La de marca es mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, hace un momento dije que el valor de n propuesto para fm debe de ser mayor que el valor de n propuesto para la frecuencia de espacio. Por esa razón, porque fm es mayor a fs. Entonces, aquí podemos observar que n para fm se propuso de 5 y n
para fs tiene un valor de 3. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos la fórmula. N por FB entre 2 me da 2500. FB sabemos que son 1000 y esto nos da 2500 y en el caso de la frecuencia de marca nos da 1500. ¿Sí? Entonces, si nosotros evaluamos, aquí tendríamos que evaluar si ustedes recuerdan, podríamos que evaluar la ecuación que S por el coseno de 2pi, en este caso sería FM, porque FM es FC más delta F, ¿estamos de acuerdo? FM para un tiempo de 0 a 1 milisegundo y yo obtengo esta forma de onda. Y en el caso de la frecuencia de este intervalo de tiempo, tendría que ser Fs por el coseno de 2pi Fs, que es la frecuencia de marca, o sea, Fc menos delta F, ¿sí? Es decir, 1500 por t, pero aquí el valor de t tendría que ir de 1 a 2 milisegundos. ¿Sí queda claro? Y entonces con eso nosotros evitamos este cambio abrupto si nosotros propusiéramos valores diferentes aquí, ¿sí? Tuviéramos valores de frecuencia de marca y de espacio diferentes de estos, ¿sí? Entonces, en la clase pasada con sus compañeros del otro grupo, como no quedaba muy claro, hicimos la representación en MATLAB para que quedara un poco más clara. Entonces, se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo es que funciona. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos comprobar que la frecuencia de marca es mayor que la frecuencia de espacio. Recalco esto porque porque en los ejercicios, ya se abrió. Como salió aquí que lo había bloqueado Norton, pensé que mejor no iba a abrir. Ok, entonces en los ejercicios que nosotros vamos a dejar para la guía, ellos lo manejan al revés. Dicen que la frecuencia de espacio es más grande que la frecuencia de marca y no es así. Inclusive lo pueden ver ustedes aquí. Miren, aquí tenemos frecuencia de marca mayor, frecuencia de espacio menor. ¿Y qué ponen aquí? Miren, frecuencia de marca menor, frecuencia de espacio mayor, ¿ya vieron? Entonces este libro tiene ese error. Entonces se los comento para que, por si se me olvida de comentarlo después, no, teóricamente la frecuencia de marca es mayor que la frecuencia de espacio, ¿sí? Ahí no hay duda. Inclusive en la ecuación lo pudimos demostrar, ¿sí? Bueno, entonces les voy a mostrar aquí la representación que hicimos en MATLAB. Miren, aquí tenemos que nuestra señal moduladora tiene una velocidad de bits de entrada de 1 kilobit por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Decimos que la frecuencia de marca, al igual que la frecuencia de espacio, se pueden calcular como n por fb entre 2. ¿Sí? Y hay que decir que n, el valor de n para la frecuencia de marca, debe de tener un valor mayor que un valor de n, debido a que ¿qué puse aquí? N para FM debe ser mayor. Ajá, N debe ser mayor ya entendí. Es que ya no creo que escribí. Bueno, el valor de N debe de ser mayor para FM, a diferencia que para FS. Para FS el valor de N debe de ser menor. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ¿no? Porque la frecuencia de marca va a ser igual a FC más delta F y la frecuencia de espacio es FC menos delta F. Por eso el valor de N debe de ser mayor N para la frecuencia de marca, ¿sí? En este ejercicio que viene aquí en el libro dice que N para la frecuencia de marca vale 5 y N para la frecuencia de espacio vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definimos nuestra frecuencia o velocidad de entrada de bits, que es FB,
tenemos 1000, ¿estamos de acuerdo? 1 kilobit por segundo, o sea, es 1000. Una frecuencia de marca dice que es 5 por FB entre 2. Una frecuencia de espacio es 3 por FB entre 2. ¿Sí? Ahí lo único que estoy haciendo es poniendo los datos que nos están dando acá. ¿Sí? Ahora, yo definí un tiempo 1, para el tiempo de duración del primer bit. Si ustedes observan, empieza en 0 y termina en 1 milisegundo. Entonces aquí lo que hice fue que empiece en 0 y propongo un intervalo de muestreo o un tiempo de muestreo. Y estoy proponiendo aquí que voy a tener 10 muestras por cada ciclo de la señal con esta frecuencia, que es la frecuencia de marca, y va a terminar hasta el tiempo de duración de 1 bit. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta 1 milisegundo. Voy a generar un tiempo 2, es decir, el tiempo que va a ir de este punto a este punto que está acá, ¿sí? Es de 1 a 2 milisegundos, ¿sí? Entonces, aquí lo tengo, ¿no? El tiempo 2 empieza en donde me quedé, que es 1 sobre FB, ¿sí? Y entonces aquí estoy proponiendo un tiempo de muestreo, y ese tiempo de muestreo es 10 veces, pero ahora estoy utilizando la frecuencia de espacio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y voy a terminar hasta donde terminan dos ciclos de 1 sobre FB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, este ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Este ahorita no lo tomamos en cuenta y primero vamos a evaluar hasta aquí. La primera parte. Perdón, ya no terminé de explicarles. Ok, ya tengo mi tiempo 2, ¿no? Y ahora uso mi ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pude haber puesto un valor de S. Como no le puse, pues S vale 1, ¿no? Entonces tengo el seno, porque si ustedes observan, aquí están utilizando una señal seno. Por eso usé un seno para que saliera exactamente igual que aquí. Pero estás de acuerdo que pues no hay mucho problema, ¿no? Puede ser seno, coseno, ¿sí? Entonces utilizo un seno de 2 por pi y utilizo FM. Acuérdense que FM es FC más delta F. Ajá. Y lo evalúo con respecto a T1, ¿sí? Que es el tiempo correspondiente para la frecuencia de marca. ¿Ya vieron? Luego, la figura 1, voy a graficar el FSK1, la evaluación del primer intervalo de tiempo con respecto a ese tiempo, ¿no? Que es T1. Entonces voy a evaluar este pedacito que está aquí para que ustedes vean. Hasta aquí. ¿Ya vieron? Aquí se ve cómo empieza aquí en 0, se grafica y es equivalente a esta primera parte. Y si ustedes observan, termina aquí en 0. ¿Ya lo vieron? Aquí está terminando. ¿Sí? Entonces, ahora voy a evaluar FSK2. Ahora voy a evaluar la segunda parte, el tiempo de duración de un cero lógico, que es ese FSK2. Tengo el seno de 2 por pi, pero ahora si ustedes observan, tengo Fs, que es Fc menos delta F, y lo evalúo con respecto al tiempo 2, ¿sí? Cuyo tiempo de muestreo está con respecto a Fs, ¿sí? Y estoy evaluando de 1 milisegundo a 2 milisegundos, ¿sí? Y entonces lo grafico y voy a evaluarlo para que vean cómo sale. Y aquí tengo la segunda parte, que es esta de aquí. Si ustedes observan, empieza aquí y baja la señal, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya los tengo, pero por separado. Ahora yo los quiero juntar en una misma. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice lo que está aquí en la línea 12. Los vectores de tiempo los concatené en uno mismo, ¿sí? No los sumé, simplemente los junté en un mismo vector, ¿sí? Ahora, ya tengo el vector T3 que contiene a
a los datos del tiempo 1 y del tiempo 2. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a concatenar de igual forma las ondas moduladas para el primer intervalo y el segundo intervalo de tiempo, ¿sí? Igual, nada más las voy a concatenar. Hay una forma más elegante de hacer eso, nada más que como yo lo estoy haciendo por pasos, pues entonces por eso queda así un megacódigo, pero eso lo podemos hacer en 2, 3 líneas, ¿no? Entonces aquí voy a evaluar esta parte. De 3. Ah, es que no evalué este, perdón. Le quité el comentario, pero no lo evalué. Aquí está, miren. Si ustedes observan de 0 a 1 milisegundo, la señal está terminando aquí. Sin embargo, es poco perceptible, ¿no? ¿Sí? ¿Ya vieron? Se hace continuo, ¿sí? Y este es el tiempo de duración de F, de la frecuencia de espacio, que va de 1 a 2 milisegundos. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, para que sea un poco más diferente o más perceptible el cambio de frecuencia, podemos variar el valor de n. ¿Sí? El valor de n, si ustedes se recuerdan, aquí habíamos puesto 5 y 3. En lugar de ponerle 5, le podemos poner, dice que es cualquier valor entero, pero que sea impar, ¿no? Vamos a ponerle algo, vamos a ponerle 9 y ahorita vemos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Ya vieron? De 0 a 1 está evaluando la frecuencia de marca, de 1 a 2 la frecuencia de espacio y es perceptible el cambio de frecuencia. A ver, vamos a ponerle un valor que no sea impar, a ver qué hace. No lo había hecho antes, pero vamos a ver qué hace, ¿no? Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Vamos a ponerle 10, ¿no? Es par, ¿no? Ah, ¿ya vieron? Aquí ya se ve, ya no lleva la misma forma de onda que llevaba originalmente. ¿Ya vieron? Entonces, Sí. para evitar esas discontinuidades, por eso es que dice que la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio debería de generarse utilizando esta ecuación. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo, profesora. Sí. Entonces, solamente la única condición para n es que sean impares, ¿verdad? No tienen que ser consecutivos ni otra cosa. No, que sean impares y que se conserve que el valor de n para una frecuencia de marca sea mayor que el valor de n para una frecuencia de espacio. Nada más, porque si no Ok. saldría lo contrario, ¿no? A ver, si le dejamos aquí 3 y acá le ponemos 9. A ver, vamos a ver qué hace. Se prevalece la continuidad, pero teóricamente está mal, porque yo podría confundir esto como una frecuencia de espacio y esto como una frecuencia de marca. ¿Estás de acuerdo? Siendo Sí. que no es así. Muy bien. ¿Otra pregunta, muchachos? Entonces, aquí es importante que consideren que todos los parámetros son súper importantes y todos los parámetros nos representan algo. ¿Sí? En este caso, podemos ver que es importante la velocidad de bit de entrada, porque esa velocidad me va a determinar el tiempo de duración de cada uno de los bits. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo les diga, representa a lo mejor, yo quiero enviar un mensaje a una velocidad de 5 kilobits por segundo, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos bits representa la onda modulada en FSK? ¿Sí? Entonces, ahí sí es bien importante pues, que ustedes sepan cuál va a ser el tiempo de duración de bit para que sepan exactamente cómo se va a representar en tiempo esa señal. Ustedes saben que para hacer la representación en tiempo, pues, ¿qué es lo más fundamental? Pues los vectores de tiempo, ¿no?
Entonces, para saber exactamente dónde empieza y dónde termina, pues sí es importante determinar la velocidad de bits de entrada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces vamos a continuar acá. Maestra, algo había dicho del libro que estaba mal, algo así, nos había comentado. Sí, que en los ejercicios ellos manejan que la frecuencia de marca es mayor que que la frecuencia de espacio es mayor que la frecuencia de marca. Y eso no es correcto. La frecuencia de marca siempre va a ser mayor que la frecuencia de espacio. O sea, la frecuencia que hay cuando hay un 1 lógico siempre va a ser mayor que la frecuencia cuando hay un 0 lógico. Ok, maestra, muchas gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, pues ya vimos entonces ASK, ya vimos FSK. Pero todavía no terminamos de ver FSK porque nos falta analizar su espectro de frecuencias. Pero antes les voy a dar 3 minutos, por favor, para que investiguen qué es un baudio. Ahí en internet, ustedes son muy hábiles en eso. Investiguen, por favor, qué es un baudio en 3 minutitos. Ok. Pues aquí el único que tendría calificación. El primero que revisé no fue. Solamente quedaba. Disculpe, profesora. Bueno, es que le quería comentar que si nos podría dar unos minutos, esta vez porque creo que es nuestra última reunión para la última optativa, bueno, la última línea de... Sí es cierto, tienen reunión, ¿verdad? Bueno, si gustan, nos lo dejamos aquí. Chéquenlo, por favor, lo que es un baudio. Lo analizamos la siguiente clase, ya para que si gustan conectarse en la otra reunión, está bien. No sean malitos, ¿me podrían compartir por el chat la liga para la reunión de al ratito? A ver si me puedo conectar. Profesora, igual no sé si me pueda regalar unos minutitos ahorita, por favor. Sí, claro. Sí, entonces Gracias, cámara. nos vemos la siguiente clase, muchachos. ¿Hay alguien que me regale, que me comparta la liga? Ya está. Muchas gracias. Sí, chicos, no sean malitos, voy a platicar un momentito con Aldair. Nos vemos entonces la siguiente clase, muchachos. Que estén muy bien. Nos vemos hasta el jueves, ¿no? Sí, profe, nos vemos. Hasta luego. Bueno, cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.